Bienvenidos a un programa que pretende evaluar 3 semanas de paro provincial que ha tenido impacto nacional, pero no la paralización general que querían. Por eso se quiso aprovechar el Día de la Hispanidad, como le llaman ahora. Yo lo aprendí en el colegio como el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, y eso es otra ofensa por las culturas ancestrales que estaban aquí hace mucho tiempo. Y peor hablar de la conquista española, etcétera, que según los historiadores realmente fue una masacre, pero ha terminado en una función de dos culturas que nos representa y producto de la cual somos ahora nosotros, principalmente mestizaje, tanto por el lado del cristianismo como por el lado de filosofía occidental. Bueno, ese acontecimiento histórico quisieron aprovecharlo hoy para marchar sobre Quito a propósito de esa conmemoración. No les funcionó, así como tampoco lo que anunciaron el miércoles los vándalos y terroristas para Ibarra. Este es el primer aviso a Ciudad de Ibarra. Si de aquí, compañeros de Ibarra, si no ayudan a la comunidad, a los indígenas, a los pueblos, este es el primer aviso. Si no ayudan ustedes, compañeros, en la segunda venimos a desbaratar. Así lo digo de mi parte. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Farmacy. Ahí están Farmacies. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Vieron que la amenaza sobre Ibarra de desbaratarla, si al día siguiente quería trabajar, no se cumplió el jueves pasado, pero la anuncian para mañana, que será una fecha fundamental en la, parece mentira que yo usara este término, en la liberación de la provincia de Imbabura, que está secuestrada. Mañana tiene que permitírsele trabajar. Y cuando a propósito de esto le indagaba al ex ministro de Gobierno, José Lagasca, sobre el manejo del Ejecutivo, esto respondió. Yo lo que entiendo hoy es que hay un gobierno que ha tomado el toro por los cuernos. Ha dicho, esto es lo que se va a hacer y lo va a sostener. Que y creo que tiene excesivamente prudente, ¿no le parece, doctor? Excesivamente prudente. Yo no creo que así. Yo creo que ha ido una masacre, más yo creo muertos. que ha ido tomando la temperatura muy, muy, muy repetido y está ajustando donde tiene que ir haciendo los ajustes. Bueno, ¿es así o no? Vamos a hablar sobre el balance del paro, primero con María Sol Pons y después con el abogado Nino Casanelo. Si se quiere reivindicar los resultados, apenas, entre comillas, 2 muertos, cuando antes a las 2 semanas hubo 11 en el del 2019, octubre. En daños materiales menores, en pérdidas económicas también. Según las cifras, la provincia
Imbabura pierde cerca de 20 millones diarios. El sector turístico en este fin de semana perdió 80. Los cortes de vías afectan la fluidez de la actividad económica en otras partes del Ecuador, pero no han logrado lo que tanto querían: paralizarlo, volverlo nacional. ¿A qué costo? ¿Que el Estado no gobierne una provincia que se cree territorio independiente? Eso y más, enseguida. Yo solamente te pediría eso: controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste, porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce, porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Nuestra primera invitada prefiere definirse como escritora. Ha publicado La Chica, 2023 en Planeta. ¿De quién son estas piernas? También 2021 Planeta. El asesino del tronco, 2024 Planeta. Y el libro de Olga, su primera obra en el 2017. Marisol tiene 46 años. Es guayaquileña, licenciada en Ciencias Sociales y Políticas, Bachelor of Science en Estudios Internacionales de Buckingham, Inglaterra, Máster en Comercio Exterior de la Universidad Carlos III de Madrid, España. Participó en el programa Alta Dirección de Gestión y Liderazgo de la Universidad de los Andes en Colombia. Panelista de Radio Centro. Bienvenida. Gracias, Carlos. Marisol, tu evaluación del paro hasta hoy. 21 días de continuas amenazas de que el paro o el pico de la violencia ya viene. Hasta ahora el gobierno ha logrado contener y controlar, sobre todo para dejarlo en un paro provincial, como iniciabas tú diciendo, un paro que quiso ser nacional, pero que no llegó a esa convocatoria. Al inicio hubo un exceso de fuerza por parte de los militares en lo que posteriormente fue la muerte del comunero Fueres, pero también hubo gran violencia por parte de quienes protestaban en el secuestro de militares y sobre todo en el ejercer esta justicia indígena que desde mi punto de vista es una especie de esquizofrenia constitucional, porque se entiende para los pueblos no conectados, pero no se entiende para los pueblos que están dentro del sistema judicial como tal y por supuesto el irrespeto total al debido proceso. ¿Qué pasó con esos militares? Fueron agredidos, fueron heridos y luego posteriormente fueron rescatados. ¿A dónde voy con todo esto? Un impacto económico sin duda para la provincia de Imbabura, un impacto social para todo el país que continuamente tiene que escuchar las amenazas que van de la bandera de la CONAIE. No todos los protestantes son violentos, pero lamentablemente, Carlos, yo creo que hay una corresponsabilidad cuando tú permites que esas infiltraciones de violencia se den dentro del espacio que estás ocupando dentro de tu protesta social. Entonces, es difícil enajenar cuando luego salen dirigentes indígenas a decir es que hay infiltrados en nuestras calles. Bueno, es que de alguna manera si te estás prestando para que infiltren tu protesta, estás siendo de alguna manera corresponsable. El gobierno tiene que cuidarse mucho del uso de la fuerza, tiene que ser muy prudente en la forma. Fue bastante importante el hecho de que haya personal diplomático en el convoy que fue atacado por parte de protestantes para que de esa manera sea evidenciado de primera plano, en primera mano, lo que allí pasaba, que no es un relato que te lo cuentan, sino que esas personas lo vivieron. Y posteriormente vimos el comunicado de Italia en rechazo a la violencia, a la protesta. Es decir, ¿qué pasa? Que hay una competencia, en conclusión, de narrativas. Si es que el gobierno es autoritario o no es autoritario, si reprime la marcha, si permite la protesta. Y la protesta social es sana y es nuestro derecho constitucional en tanto y en cuanto no violente y no destruya. Entonces, ahí hay un equilibrio
que hasta este momento que estamos conversando tú y yo, este domingo, en el ex Día de la Raza, pero hoy Día Así de la... se llamaba, claro, ¿cierto? se llamaba el Día de la Raza. Cierto. Pero hoy tiene un nombre más largo, de la Sí. plurinacionalidad Ujú. y la pluridentidad, una cosa así. Entonces, hemos visto que hay población indígena que intentó cooptar o caotizar Quito, y una vez más el gobierno no lo permitió. Hubimos un enrejado, fue a las espaldas del Ministerio de Defensa, digamos, cortó el flujo de personas hacia el Parque del Arbolito, y si eso es coartar o no la libertad de la protesta, si es por el bien del orden público nacional. Con eso, el balance del paro es entonces exitoso, como dice el gobierno Yo no hasta diría, ahora. no me atrevería a decir exitoso. Creo Positivo. que la estrategia de contención ha dado buenos frutos hasta ahora, pero el paro ya está muy prolongado, tiene que parar, porque aparte hay un contingente muy importante que es la reputación de nuestro país. Y lo que siempre termina pasando con el riesgo país y con una serie de indicadores que en esta conversación se pierden los puntos importantes, como por ejemplo el tema de que esto hace mucho ruido internacionalmente en mercados y en el éxito que pueda tener el Ecuador en atraer capital para invertir. Y por otro lado, una oportunidad muy grande que pierde continuamente la CONAVE, Carlos, es en proyectarse hacia el futuro desde esa sabiduría ancestral. ¿Qué es lo que venimos recibiendo de la CONAI en los últimos años, en los últimos paros? Es que si en algo no están de acuerdo, salen y gran parte de ellos, mediante la violencia, intentan imponer no un punto, sino que luego se multiplican a 10 y en el proceso se suman a muchos más. Dices tú, tiene que parar. ¿Cómo? Tiene que parar con un acuerdo. Que incluya qué. Que incluya, claro, hemos visto por un lado que el gobierno ha dicho no voy a retirar el decreto. Ni va a bajar el IVA, ni va a eliminar el subsidio. Lo demás es negociable. Y es correcto. Yo creo que tiene que entrar a un paso de implementar compensaciones adicionales. Es decir, que el gobierno con su manejo inteligente, me refiero a la inteligencia militar, económica, todos esos factores que se controlan desde el Ejecutivo, pueda identificar las necesidades más inmediatas de esa población que está socialmente protestando en la calle, esa población que de hecho se ve tremendamente afectada por la medida, y ver cómo se compensa de una manera temporal. Ya, eso ha pasado siempre. El gobierno de Guillermo Lasso llegaron a 218 acuerdos en 90 días y el problema fue que después los dejaron hoy se reclama fenecer. Que no se implementaron. Claro, muchos de ellos los olvidaron. Entonces, y de paso ellos nos los exigieron. Ellos se han acordado de eso ahora que eliminaron el subsidio. Porque conviene acordarse de eso. Ok. Porque ya. conviene. Y porque conviene también despertar y mantener constructos sociales que continuamente victimizan una población. Ok, un acuerdo se hace dialogando. Sí. Con intermediarios, otra vez la iglesia, otra vez la ONU, otra vez ellos en una mesa técnica, ¿no? No, yo no. No ¿Cómo lo coincido con harías? eso. Lo haría con las personas que tienen la información suficiente para llegar a esas organizaciones que no plegaron al paro. Sin Isaí Vargas. Violento, por supuesto. Solo con los que tienen demandas y reclamos legítimos, pero no violentos. Correcto. Y Porque dejas está claro- fuera está del claro acuerdo que- a los promotores de la violencia. Pero claro, porque está claro que líderes como Marlon Vargas o como Leonidas Issa no tienen una agenda social en su intencionalidad, tienen una agenda política de agredir y destruir por otra vía. Ellos tienen otra Ya, cosmovisión. entonces Sentarse con ellos es validarlos. a los auspiciadores de la violencia y a los que permiten lo que tú decías, ingreso de infiltrados, y en otros casos se camuflan como activistas y en verdad son terroristas, la respuesta es: hazlos a un lado, margínalos, prospera el acuerdo con otros sectores. Crece donde puedes crecer, donde te puedes entender. Ok. Hay un reclamo muy constante de esta semana, en Imbabura especialmente, que se articula en esta manifestación pacífica de Otavalo, que no necesita de mi parte de descripción. Vean lo que pedían. La intelectualidad quiteña resumió ayer en el programa el viernes de Jorge Ortiz, Decisiones por FM Mundo, algunos de los puntos que más inquietan a los 3 de 4 invitados que tuvo Jorge, todos discrepantes con el gobierno. Por ejemplo, dice María Paulina Araujo que hay pésimas decisiones del Ejecutivo y su misión
de sus ministros sin poder crítico, lo cual es gran parte del problema. Ramiro Rivera reconoce que hay una deuda social, que no se la ha pagado y que hay que combatir las inequidades. Martín Pallares coincide en la necesidad de diálogo, pero con las bases, no con las cúpulas, mientras que Arturo Moscoso distingue que no comparte lo que otras dirigencias legítimas del sector indigenista tienen con la forma en que las exterioriza la CONAIE. Evidentemente esa línea de Issa es una línea que yo no comparto para nada y él no puede plantearnos eso, porque nosotros vivimos una democracia liberal y punto. Pero creo que sí hay que diferenciar de otras partes del sector indígena que son mucho más moderados, mucho más conscientes y que sí se preocupan de los derechos y de las legítimas demandas de sus comunidades. Yo creo que hay una cuestión social que el Estado tiene que observarlo. El problema es que estos conflictos se diluyen, terminan en negociaciones y no cambia absolutamente nada. Yo creo que sí es un compromiso del Estado subsanar, combatir las inequidades. Eso es fundamental. Quitemos el ámbito indígena en el ámbito del gobierno. Igual, pésimas decisiones, pésimas reacciones de cómo llevar, y los ministros igual se sienten la potestad de... Es exactamente el mismo esquema de sumisión y no crítica al poder. Pero el Estado, el gobierno, los últimos gobiernos y este incluido, dialogan, tienen un concepto de diálogo que es con la dirigencia, pero no con las bases. Siempre hay este intermediario que es el dirigente, y ese dirigente muchas veces recibe dinero, digámoslo a calzón quitado, recibe dinero de las mafias. Antes de proseguir con María Sol Pons, les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su Manera. Estamos también en Extreme, que es canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. En estas dos cableras cerca de 30,000 hogares se conectan todos los domingos, 5,000, 6,000 más en radio, por 101.3 FM, Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales, 89.3 FM Candela con K, en Puerto Viejo para todo Manabí. La misma frecuencia de La Bonita del centro del país en Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. María Sol, a tu propuesta hay quienes tienen principalmente una objeción. Ahora que el paro está debilitado, ahora que está desgastado, ahora que solo lograron, según el ministro del Interior, 300, pero algunos cientos que se adhieran en Quito no indígenas, ahora que los miles de descontentos quiteños no salieron a respaldar la protesta, aunque hay miles de quiteños descontentos con el gobierno, ahora que el país rechaza lo que significan Vargas Llisa, ahora que se ha descubierto quién los financia, ahora que todo eso, ahora vas a dialogar, ¿sí? A reconocerlos que ellos, con lo disminuidos que son y están, sientan al Estado a una mesa de negociaciones. Pero es que todavía no se ha acabado el paro. Entonces, por muy disminuido y aparte haciendo la diferenciación propia que hay que hacer en el análisis de este problema es, por un lado, el que está desprestigiado, el que está históricamente desprestigiado, y me refiero históricamente, recientemente históricos, Leonidas Issa y Marlon Vargas y los líderes indígenas violentos. Ellos son quienes están desprestigiados, porque aparte Leonidas Issa no llegó a nada. Y el ala mariateguista de la CONAIE. Correcto. Entonces, esa es el área de donde hay desprestigio, donde hay una descalificación, donde hay una incoherencia del discurso y por tanto hay este debilitamiento de cara a la opinión pública. Pero si existe un problema real de una afectación social a una población que lo necesita, no es un tema de si están debilitados o no. Si el problema existe, es la oportunidad de resolver correctamente, de hacer lo que hay que hacer con los recursos del Estado. Es decir, no se puede pensar solamente políticamente en el sentido de que si ya voy ganando, ¿para qué doy 2 pasos atrás? No, si ya voy ganando, tengo que reconocer que si estas personas necesitan la ayuda del Estado, debo dárselas. Y eso, además, le da legitimización al gobierno, le da votos al gobierno. Actuar bien rinde. Más con María Sol Pons y su balance del paro cuando volvamos. La prioridad fue evitar más muertos y seguir con el país en marcha. Se ha conseguido, salvo Imbabura.
Vargas Isa y su mafia merecen desprecio y cárcel. Los afectados, atención y reactivación. Lecciones hay muchas y deben ser estudiadas. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mag.gov.es. Vera a su manera. Crítico e independiente. Les recuerdo que nos pueden seguir por OnePlus, Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, CNT, Extreme, TV Cable y en Zapping, Canal 41, solo que al día siguiente, 6 de la mañana, es el reprise. El canal de YouTube, Ecuador en Vivo TV, sube el programa apenas concluye. Y en Imbaburi Carchi nos reproduce también con reprise al día siguiente, pero a partir de las 6:30. Alborada, 90.3 FM. Ya que estoy hablando de la semana siguiente, todos los 6 programas, de lunes a domingo, salvo sábado, van a ser dedicados a la constituyente. ¿Por qué votar por el sí? Hay que saber primero para qué queremos la constituyente. Pamela Aguirre, lunes, Ismael Quintana, martes, Andrés Páez, miércoles, Henry Cucalón, jueves, Carlos de Tomaso, viernes y José de la Gasca, domingo. Retomamos lo de ahora. Miren lo que dice Paco Moncayo, exalcalde de Quito y héroe del CENEPA, sobre negociaciones con la CONAIE. Al señor Vargas hay que decirle, no cometa el enorme error de seguir dañando la imagen de la CONAIE. La CONAIE llegó a ser una institución tan respetada. Yo mismo cuánto he trabajado con los pueblos indígenas. Hay que discutir, hay que sentarse en la mesa. Pero, ¿qué implica un diálogo? Si el señor Vargas dice, si no eliminan el decreto subiendo el impuesto, si no eliminan el decreto retirando el subsidio al diésel, y si no ponen $1,000 del salario básico, no hay diálogo. A ver, cuando hay realmente interés de dialogar, no se ponen condiciones de esa naturaleza. Para eso, POMS tiene una propuesta de alguna manera similar. Partir de que las 2 medidas económicas necesarias no se retiran,
pero que toda una serie de carencias y de deuda social, como decía Ramiro Rivera, con ese sector indígena se reconoce y se comienza a negociar cómo, con quiénes, de qué manera, para no terminar en lo que ellos dicen que fue un engaño del gobierno de Guillermo Lasso después de 90 días y 218 acuerdos. Bueno, eso ya es un trabajo del gobierno, identificar quiénes son las cabezas, mandos medios, mandos por llegar hacia arriba, que tienen otra disposición, otra apertura. Hay una amenaza muy grande cuando se analiza estos temas, y es que somos presos de la corrección política a la hora de decir las cosas como son. Si la eliminación del subsidio al diésel es para todo el Ecuador, ¿por qué hay que tratar a cierta parte de la población de una manera privilegiada, de una manera distinta? Porque es la más vulnerable históricamente, es la más preterida históricamente. A pesar de que históricamente es la más favorecida con privilegios también. Entonces seguimos arrastrando constructos sociales, creencias antiguas, discursos, narrativas, posicionamientos, que llega un momento en que claramente si tú has podido utilizar o incluso manipular, en el caso de Vargas, de Issa y una serie de dirigentes, esa vulnerabilidad para ganar cosas propias, entonces tienes que ser evidenciado. Y ese es el trabajo del gobierno, evidenciar cómo la agenda de la CONAIE no necesariamente representa a quienes dice representar esas 14 nacionalidades y los 18 pueblos indígenas. Cómo esta comunidad se puede proyectar hacia el futuro y cómo el gobierno puede ayudarlos a tener esa visión de futuro. Hay un tema en la cosmovisión ancestral y es que no compartimos. Por ejemplo, desde la costa tenemos absoluto desconocimiento de cómo el indigenado ve la vida, cómo ve la historia, cómo lo valora. Y en eso, quizá como nación, tenemos que trabajar mucho en entendernos. Es una salida para eso el federalismo ya ahora, reconociendo que somos un país muy diverso, ahora muy roto, que puede terminar en quebrado, muy distinto en idiosincrasia, en mil cosas, y que la forma de reconocerlo es procesando esas diferencias en un sistema federal y no forzándolo en un sistema unitario que nunca ha funcionado, peor cuando se vuelve centralista. No sé si el federalismo sea la respuesta perfecta para esto, porque vas a seguir dividiendo. Y lo que tiene que haber es una especie de comprensión general de que somos distintos, que tenemos que coexistir y que esta eliminación del subsidio, así como el incremento del IVA, porque hoy por hoy van aumentando los puntos de la protesta. Empezaron por la eliminación del subsidio, hoy son hasta por la inseguridad, según la señora Ercilia Castañeda. Entonces, para mí la clave está en cómo te ayudo, pero cómo te ayudo con gente que quiere hablar, porque otra cosa es, mucho de la gente que opina de los círculos rojos tienen este tema de como estrellita la palabra diálogo, ¿no? Diálogo, pero cuando la gente no se quiere entender, no hay para qué. Tienes que buscar con quién dialogar. María Sol Pons, gracias por el extraordinario aporte. Y para mí sorprendente, porque no sabía que compartías ese punto de vista, pero lo respeto y lo valoro más cuando proviene de personas como tú. Gracias. Por algo, María Sol es asesora en comunicación estratégica, política y asuntos públicos. Cuando volvamos a una visión distinta, de un penalista y constitucionalista, no distante necesariamente, Nino Casanello. La prioridad fue evitar más muertos y seguir con el país en marcha. Se ha conseguido, salvo Imbabura. Vargas, Issa y su mafia merecen desprecio y cárcel. Los afectados, atención y reactivación. Lecciones hay muchas y deben ser estudiadas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Yo con Sportbet voy a ganar. Junto a mis panas pronostica. Apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, porque con Sportbet siempre ganas. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Con Sportbet, apuéstale a tu ritmo. Pronostica y gana, gano, yo gano, mi pana. Con Sportbet todo gana, 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 gana. Apuéstale a tu ritmo. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana
gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. DLC en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. Hoy te muestro cómo pagar con De Una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con De Una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en los Estados Unidos, porque tiene una gran cantidad de suscriptores ecuatorianos de cerca de 10,000, 12,000 hogares los domingos. También en España por Ispasat y en varias provincias del Ecuador, Loja, Santa Elena, Santo Domingo, Los Áchilas, Pichincha y en especial Galápagos. Nino Casanelo, bienvenido. Comienzo con lo mismo. Su evaluación del paro al cabo de 21 días. Bien, dentro de la tragedia que supone en primer lugar la solidaridad con los familiares del comunero Fueres, siempre las vidas humanas son primordiales. Ciertamente hay que rescatar una capacidad del gobierno de entender un fenómeno de años anteriores y abordarlo de una manera distinta. ¿Cómo? Llegando tal vez, por usar términos de guerra, si se quiere, a la línea de abastecimiento, a entender la problemática en los lugares, y eso ha dado su fruto, porque vemos que han tenido que recurrir a aquellos sectores que pliegan más hacia la violencia estructural, a tratar de coercionar a personas que, aun cuando pudieran tener sus sentimientos contra la medida implementada por el gobierno, no es su intención parar las actividades económicas. Y esto creo que es una distinción sustancial con relación a los dos paros de años anteriores, ¿no? Ahora bien... No entiendo bien por qué. Claro que explíqueme en qué sentido. Bien, en primer lugar, al yo acercarme a las comunidades y preguntarles, bueno, ¿cómo afecta esta medida de la focalización del subsidio su actividad? Y proponer vías alternas y entender o escindir esta concepción de no, es que hay un incremento inflacionario inmediato que se va a traducir en detrimento de sus calidades de vida, automáticamente las personas dicen, bueno, yo no voy a parar mi actividad económica por algo que no he conversado y sobre lo que no entiendo sus efectos finales. Y usted lo ve, al punto que hay comunidades donde se está impidiendo en zonas urbanas que lleguen víveres, que llegue gas, justamente tratando de generar, de alguna manera, este adoso a una causa que no es común, no es absoluta. Y yo creo que es una distinción fundamental que además se refleja en algo de las cifras, pues, ¿no? Usted no ve la misma cantidad de disturbios, de daños a patrimonio, de cierre de vías, y aunque el golpe económico es fuerte, se siente la falta de provisiones a nivel nacional, no es como en años anteriores. Ya que habla de cifras, le decía a Marisol Ponce y le muestro a Nino Casanelo una presentación que hizo el gobierno por el cuerpo diplomático el lunes pasado para hablar de que el manejo del paro ha sido, la palabra que se usó no es de exitoso, adecuado o mejor que los anteriores. Y para eso compararon el año 2019, el 2022 y el 2025. En detenidos, 1.228, 180, ahora 111. En secuestrados, 215, 17, ahora 8. Esto es cerrado el lunes pasado, por si acaso. En policías heridos, 435, 254 y 18. En UPCs afectadas, 30, 7, ahora 1. En vehículos afectados, aquí es donde difiero en la cifra, porque hay un subregistro enorme. 371 el 2019, 137 el 2022 y 9 apenas ahora. En el número de muertos ya les hablé de que fueron 11 en el paro más grave, octubre del 2019, ahora 2, el señor Fueres y otra víctima más. De paso, la esposa de uno de ellos dijo que fue obligado a ir a la manifestación. Esto se puede considerar, hasta el momento en que fue cortado el lunes pasado, un manejo exitoso. ¿Es una comparación válida? Desde el punto de vista de las cifras, sí, insisto, no podemos tomar una situación de estas con pérdida de vidas humanas como una situación de éxito o ningún concepto.
pero mejor la idea de una crisis, diríamos que sí. ¿Por qué? Porque es distinto de una u otra manera cuando yo ya he enrumbado una idea sin digerir a cuando usted ve posiciones como la del presidente de la República, que se ha acercado comunidad por comunidad a tratar no solo de presentar obras, sino explicar cuáles son los alcances de la maniobra. Porque es sostenibilidad económica a largo plazo. Y aquí hay que tener claro una cosa, ¿no? Y brevemente entro aquí. El mundo está en un momento muy álgido. Si como país económicamente no nos cohesionamos e incluso la CONAIE entiende que su propia economía basada en la producción interna depende de nuestra sostenibilidad hacia afuera y de una cohesión como plan nacional, va a ser muy difícil subsistir. Y lo digo, póngase usted mañana que un proyecto político de la CONAIE a través de Pachacutic llega al gobierno. ¿Qué sostenibilidad tendría? Porque al final del día genero este tipo de cosas porque quiero incidencia. No lean lo que dicen. Es que ahí viene no lean lo que dicen porque se caen. Pero fíjese, y es una cosa que a mí al final del día me da esperanza. Usted se da cuenta que esta decisión tiene que ver con que hoy la CONAIE como base y Pachacutic ya no son una sola entidad que se crea alrededor de una idea, de este fantasma de una represión. Hay gente que analiza hoy, ¿cuánto me afecta parar mi actividad económica en un mundo donde me están diciendo que a lo mejor me subsidian el transporte, pero lo que están tratando de evitar es el subsidio de la minería, es la afectación de nuestros productos hoy que se negocian en tratados internacionales porque dicen que están subsidiados? Esa es la discusión real, la discusión económica que importa. Y yo creo que incluso a las puertas de un proceso electoral, la misma ciudadanía sabe que si es o no es su visión del país, pues lo va a demostrar con su voto. El gobierno sigue hasta ahora, o por lo menos el ministro del Interior, que es su rol, en la fase de represión, y hoy, alrededor de la media tarde, calificó así el resultado de la pretensión de infiltrar Quito y apenas conseguirlo con algunos disturbios en la Patria y 6 de diciembre y al sur, en el redondel de la Villa Flora. Hemos visto varios sectores de Quito, la mayoría de la ciudad está tranquila, está en paz. Hemos tenido dos puntos, que es el sector de Villaflora y el sector de la 6 de diciembre, donde se han concentrado más o menos entre 150 y 200 manifestantes, que en los dos lugares han sido dispersados. Justo en este momento, la 6 de diciembre, cuando estábamos sobrevolando, se pusieron un poco violentos los que estaban manifestándose, inclusive lanzaron voladores hacia los helicópteros en los que nos encontrábamos. Así que Policía Nacional tuvo que actuar. Hemos sido muy claros, vamos a mantener el orden, vamos a mantener la paz. En eso estamos trabajando como bloque de seguridad. Está desplegado un gran personal de Policía Nacional y de Fuerzas Armadas. Tenemos también los controles en las afueras de Quito. Hemos visto que en el sector de Cayambe hay ciertas cantidades de camionetas que están tratando de llegar a Quito con personas en los baldes. Los controles que hemos fijado van a impedir que eso suceda porque no vamos a permitir que se altere la paz aquí en la capital. Hemos sido muy claros y quiero decir una cosa que quede bien dicho. Han dicho ustedes y han escuchado de que quieren alterar la paz, que quieren tomarse Quito. Y por eso estamos trabajando hoy como bloque de seguridad y no lo vamos a permitir. La capital debe tener paz y eso es lo que vamos a trabajar durante la jornada del día de hoy. Ahora, de la contención hay que pasar al diálogo. Lo planteó hace poco aquí María Sol Pons, y una destacada vocera empresarial, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha, María Paz Hervis, le exigió algo más al gobierno. Que quede claro que no existen reivindicaciones de causas sociales, que no hay tal cosa como una expresión de prácticas ancestrales ni de plurinacionalidad, que hay violencia, hay terrorismo, hay narcotráfico y hay mucha complicidad de intelectuales inmorales. El Ecuador es un solo país, no alberga varios estados con jurisdicciones propias. El uso legítimo de la fuerza corresponde exclusivamente al gobierno nacional. Desde el sector productivo le hacemos un pedido al presidente y al gobierno nacional: ni un paso atrás. ¿Coincide con el llamado? Bien, en algunos puntos. Primero, considero, y así lo ha dicho la CONAIE abiertamente, que se trata de infiltrados y personas ajenas a su organización los que generan violencia. ¿En qué siempre señalo? Ok, tómenlos, aíslenlos y pónganlos a disposición de las autoridades. Segundo. Claro, perdón, no permitan encapuchados. Es correcto. ¿Ya? Pónganlos Encapuchado a disposición de las autoridades. no es nuestro, nosotros damos la cara por una lucha legítima, fuera. Y segundo, de acuerdo a lo que se ha visto en múltiples notas de prensa, si es verdad que hay personas chantajeando a cambio que plieguen hacia el paro a otros por gas, por víveres, por agua,
Pues que vaya a la misma CONAIE y los destierre y señale, diga, quien quiera plegar a la causa, venga, de manera ¿Y por qué le pone el si es verdad? ¿No lo ha visto usted? Pero es que totalmente. ¿O usted cree que eso hace la inteligencia artificial también? Pero es que ahí viene el tema. ¿Cómo puede ser que ellos digan que se trata de infiltrados cuando saben que hay comunidades que están atrapadas por personas que los hacen plegar violentamente? Ahí es donde uno dice, hay hasta un cierto punto una falta de acción que es sospechosa y que tiene que ser desterrada. Pedro, yo tenía sobre eso un video que no está en el guión, a ver si lo usamos el próximo bloque. Es de un señor que salió solito en Ibarra a pelear, ¿ya? Solito, de su casa, con un grupo de agitadores, 10 o 12, la mayoría encapuchados, que no querían permitirle trabajar. Pero antes de eso, otra inquietud. El ni un paso atrás significa no dialogar ni siquiera con las bases, como hace un rato planteaba María Sol Pons, o con las organizaciones que estando descontentas no han plegado a la violencia. Mire, yo sí creo que ha habido diálogo. ¿Por qué se lo digo? Porque usted ha visto al presidente y 2 de esos terminaron en hechos de violencia, sí, lamentables en la comunidad internacional, donde se ha acercado a la comunidad y decirle, aquí está tu obra y esto es lo que está pasando. Donde no hay un diálogo es cuando usted le pregunta a los sedes dirigenciales, bueno, ¿tú qué necesitas para terminar esto? ¿Cuál es la visión intermedia entre terminar el subsidio, si quieres plegar o no el plan del FMI, si es que te gusta o no, vence en una elección, cámbialo? Y segundo, ¿cuál es la opción que tú ofreces para mejorar un presupuesto general del Estado que a futuro, aún si tú fueras gobierno, lo que hablamos un momento, te podría afectar? Esa es la discusión que no hay. Entonces, si hay diálogo sobre esos 3 ejes, sí, pero si es la imposición de termina con la medida, claramente usted tiene un problema de sobreposición con, de alguna manera, el plan de gobierno que tiene hoy un presidente que ha tenido un referendo democrático en febrero. Más con Nino Casanela cuando volvamos y ustedes escucharán como muestra representativa una señora que está harta del bloqueo y la paralización y el análisis de Juan Rivadeneira, donde destaca cómo este ha sido un paro diferente desde el inicio. La prioridad fue evitar más muertos y seguir con el país en marcha. Se ha conseguido, salvo Imbabura. Vargas Isa y su mafia merecen desprecio y cárcel. Los afectados, atención y reactivación. Lecciones hay muchas y deben ser estudiadas. Di el sí en un lugar mágico. Celebra el amor como si fuera la primera vez y deja que Wyndham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Wyndham Guayaquil, Puerto Santana. ¿Qué harías tú con $5? ¿Te comprarías un bolón? ¿Una gorra? ¿Un refresco? No. Con Ambienza, con solo $5 diarios te compras tu casa propia. Casas con acabados modernos y amenidades exclusivas dentro de una urbanización privada con seguridad 24/7 y un mundo de beneficios. Ven al Mirador Ambienza, descubre tu futura casa y gana premios instantáneos. Además, al reservar recibes $3,000 para tu casa y participas en el sorteo de un carro 0 kilómetro y motos. Ambienza, tu futuro comienza hoy. Ella es Allison. Ella sí que sabe aprovechar su día. Y ya que vino a Pharmacies de Orellana a comprar unas medicinas que le faltaban, también aprovechó para disfrutar un delicioso café en Coffee Box por el Día Internacional del Café. ¿Qué? ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. Vera a su manera, crítico e independiente. El canal 24/7 pone al aire el programa una hora antes, es el único autorizado a hacerlo en todas las cableras y números que ustedes ven en pantalla. Y grabamos en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Aquí está la señora que les dije que está harta del bloqueo y lo dice con sus propias palabras. Y que vienen a tomarse la ciudad, ¿qué le pasa? Nosotros acaso no tenemos manos para defendernos. ¿Cómo va a creer?
Mi señora, y ellos dicen que representan a la mayoría de los ecuatorianos. ¿Usted los representa? A mí no me representa nadie, que no saben ni lo que hacen. Los otros presidentes eran los que no quitaban el suicidio del diésel para que se vaya para todo lado, que se robaban. Y ahora porque el presidente hace eso, ¿qué quiere? Seguir ellos también en lo mismo. El Estado ha dejado en la indefensión a Imbabura a cuenta de evitar la confrontación que genere más muertos para convertir en incendio lo que apenas es fogata. ¿Es correcto aquello? Bajo ningún concepto, pero justamente respetuoso de tener que implementar progresivamente el uso de la fuerza en la medida en que se generen más estragos hacia la población, como interrumpirlos de víveres, interrumpirlos de su conexión con el resto de la comunidad, ha tenido que generar o implementar acciones increyendo, ¿no? Que eventualmente tendrán también una ciudadanía que dirá, por favor, Estado, intervenga y los aislará a estos violentos, estas personas que extorsionan, porque no hay otro nombre para decir a quien, de alguna manera, quita el gas, quita el sustento en función de lograr un resultado que no tiene. Si hubiera sido un paro nacional, la gente dejaba de trabajar y se sentiría el efecto económico, punto. Ok. Doctor, no ha sido eso lo que ha pasado en Ibarra, sino esto. Aquí un ejemplo, un botón basta de muestra el resto de la camisa. Vean durante algunos segundos cómo un ciudadano es el que tiene que salir, lo van a ver sobre el costado derecho de la vereda. Después la hija le dice, papi, ya, hasta que él alza el brazo y les dice, ya lárguense. Como uno solo es el que tiene que salir a enfrentar a 15 o 20 que ven ustedes como van a ver por la calle, tapados algunos con garrotes y palos, otros pretendiendo que nadie trabaje y todo se cierre. Papi. Mañana, ante hechos como esos, ¿debería el Estado entrar masivamente a ocupar, liberar? Que parece increíble estar hablando de esto, como si fuera un territorio tomado por un enemigo. ¿Imbabura? Bueno, es que si se demuestra que están empezando a escasear bien, que las personas son conminadas en actos de intimidación a no salir de sus viviendas y las personas los denuncian, pues el Estado de Derecho, con procesamiento, con debido proceso, tendrá que hacerse cargo de los casos concretos. Y ahí esperamos, y ahí es donde el juego de la CONAIE es distinto, ¿no? O es difícil de sostener. Esperamos que la CONAIE entregue a esas personas que están extorsionando a sus coterráneos. ¿Qué es la realidad? Dice usted, entrar con el debido proceso. ¿Qué es eso? Claro que sí, procesarlos, determinar. Eso han hecho, han llevado denuncias de la fiscalía. Sí, pero hablamos... Los jueces los liberan porque dicen, en el caso del Cañar, es increíble, cuando atacaron a la comitiva, porque dicen que no les leyeron los derechos en unos casos y en otros porque el parte policial no decía que habían disparos contra el vehículo cuando se vio, no sé si el policía le dio miedo, ¿ya? O fue comprado. Pero es increíble, entonces la justicia no sirve para procesar a esta gente. Yo no podría decir aquello. De hecho, hay chats donde públicamente se conminan a las personas, se les intercambia arroz por gas, se les pide no salir. Tomen esto como línea investigativa y iniciemos de alguna manera los procesamientos en los lugares, allanamientos, detenciones contra estas personas. Porque, insisto, hay una persona con un derecho pacífico a cesar su actividad económica y decir, no estoy de acuerdo con el diésel, no me muevo hasta que lo quite. Cuando cogieron a 5 y se los llevaron de Imbabura a Puerto Viejo, y se los llevaron porque si los dejaban en una cárcel de Imbabura, iban cientos a querer quemar la cárcel o sacarlos por la fuerza. Escándalo internacional de derechos humanos, cuando el SNAI puede decidir a dónde llevar los detenidos. Pero tendrá que generarse la defensa correspondiente por el traslado, que de hecho es un acto recurrente, normal en nuestra justicia, por múltiples razones de seguridad. Pero ¿dónde voy yo? Y vuelvo y rescato esto. Si algo se ha demostrado de esta última protesta, es la imposibilidad total de articulación de unos pocos violentos para generar desmanes. Más bien yo he visto mucha madurez en el movimiento indígena y creo que esa es la oportunidad perfecta para extender el diálogo con aquellas personas
que sí admiten explicaciones y que ven una visión conjunta de Ecuador. Yo creo un gran Ecuador. Usted mismo dice que sí lo han estado haciendo. Sí. Lo que pasa es que no ha sido visible, no los han sentado todos alrededor de una mesa. ¿Deberían pasar a esa instancia? Lo que pasa es que es más fácil destruir que construir. Entonces, un hecho de violencia como el que generan estas personas que ellos señalan de infiltrados, desdice de las acciones como presentación de obras o tratar de activar las vías. Lo importante es hacer resonancia y llevar a estos líderes a que salgan y denuncien a quienes los extorsionan, a que le quiten legitimidad a la CONAIE si no están sabiendo transmitir esto a nivel nacional y que ellos mismos pongan sus provincias de nuevo de parte de la reactivación económica y que mañana en elecciones plasmen sus ideas aun cuando sean contrarias a la política local. Es decir, darle un triunfo a los terroristas camuflados o deliberadamente infiltrados que utilizando una organización indígena logra sitiar a una provincia, sentar al gobierno a negociar valiéndose de otros. Discrepo. Yo creo que al final del día, diferenciar a ese buen ciudadano de Imbabura de aquel que está aprovechándose de la coyuntura para generar caos, sí, es un triunfo en sí mismo y va a generar réditos. Ya lo genera hoy. El efecto de estas movilizaciones, esto es algo que yo sostengo, no es el de hace 6 años, no es el de hace 3 años, y eso es bastante. Además, estamos a puertas de un proceso democrático, ¿sí?, donde cualquier desaveniencia en una política puede ser expresada. ¿Por qué no ir hacia allá? Mi impresión muy personal, ¿sí?, es que ha perdido la CONAIE esa capacidad de conexión con sus bases, que es lo que dicen muchos. Y creo que este es el espacio para que el gobierno construya con esa base que sí escucha y que sí entiende de un proyecto conjunto. Aquí está lo que les decía hace pocos instantes, que Juan Rivadeneira, analista político, le dijo recién a Milton Pérez en Teleamazonas sobre que este es un paro distinto al de los demás. Este ha sido un paro distinto desde el inicio. Es un paro que no tenía un mando nacional. Recordemos el señor Vargas cuando llama al paro, dice cada provincia se organizará más o menos como pueda. Y eso definió una situación distinta a otros paros que han tenido carácter nacional. Sin duda, si le decimos a alguien en Imbabura que la cosa está más o menos tranquila en Quito, en Guayaquil o en Cuenca, relativamente tranquila, en Cuenca con el problema del cañar, sin lugar a dudas, pero lo cierto es que está muy enfocada la violencia y precisamente en la zona norte de la sierra. Ahora, lo cierto es que las dos partes creo que están en esta suerte de desgaste. Veamos quién aguanta más y de alguna u otra forma hemos llegado así a este feriado. El 70% de los ecuatorianos considera que la principal preocupación es la inseguridad y coincide con el número del 70% de personas que no quiere paralización y que no quiere violencia. Y volviendo a la dirigencia indígena, no ha cambiado, Milton. Parece que los petitorios lo único que hacen es cambiarle la fecha al comunicado, porque comenzamos con la crítica, por supuesto, a la eliminación a los subsidios al diésel, pero ahora vuelve esa agenda que no ha cambiado los últimos 30 años contra el neoliberalismo, contra el extractivismo, contra la minería, es decir, pues contra todo lo que puede llevarnos de alguna u otra forma al tan deseado desarrollo. Mi pregunta es si este es un paro distinto, como todos lo reconocen, lo acaba de decir también Nino Casanello, porque tiene que terminar igual. Cuando volvamos su respuesta. La prioridad fue evitar más muertos y seguir con el país en marcha. Se ha conseguido, salvo Imbabura. Vargas Isa y su mafia merecen desprecio y cárcel. Los afectados, atención y reactivación. Lecciones hay muchas y deben ser estudiadas. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Hay quienes no se rinden, ni en la cancha, ni en la vida. Gente que madruga, trabaja y pone el corazón en cada paso. Su pasión va más allá del fútbol. Se transforma en hogar, en herencia, en futuro. Aquí se celebra, se vive. Gritan el gol desde su sala, porque ahora el sueño se juega en casa, en su hogar. Porque el verdadero triunfo no solo se juega, también se construye. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza.
Impulsamos el bono raíces. ¿Quiénes acceden? Personas registradas en las bases oficiales del MACD, RNA, Renagro, AFC. Mayores de 18 años en situación de pobreza o extrema pobreza. Hogares rurales dedicados a la agricultura o ganadería. No haber recibido el bono Cata. No ser beneficiarios de bonos otorgados por el MIES, ni constar en registros del IES, ISPOL o ISPA. ¡Atención! No hay inscripciones abiertas. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciaraíces@mac.gov.es. Hoy te muestro cómo pagar con de una en tu Pharmacy's preferida. Pides tus productos favoritos e indicas que vas a pagar con de una. Escaneas el código QR y listo, haces tu pago fácil y rápido. Porque yo vine al mundo a vivir sin complicaciones. Y para todo lo que necesito, ahí está Pharmacy's. Ahí está Pharmacy's. Verá a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que a partir de mañana, toda la semana, hablaremos de la constituyente. Hablamos con Pamela Aguirre, después va a estar Ismael Quintana, luego Andrés Páez, viene Henry Cucalón, a continuación Carlos de Tomaso y cerramos este primer ciclo con José de la Gasca. Decía Expreso hoy en su análisis político de Mariela Rosero, la estrategia del diálogo no ha funcionado a largo plazo. Y eso es lo que María Sol Pons sostuvo en la primera parte del programa y usted, con algunas variaciones y diferencias, ha ratificado que es necesario en la segunda. Y decía yo, ¿por qué a un paro distinto se le va a dar el mismo epílogo, el mismo fin, la misma conclusión, el mismo cierre? Pero es que indudablemente ha existido diálogo. Desde el momento en que se ofrecen las compensaciones para evitar la inflación, que es un objetivo, uno de los grandes logros del gobierno hacia el cierre del año pasado y de los que de alguna manera presumía este año, era una inflación moderada para el promedio de la región. Entonces, si sí tengo esas opciones, la pregunta es cómo se las hago llegar a los hermanos, ¿sí? Que sí quieren mantener sus actividades económicas, que tienen que entender hacia dónde pliega el gobierno para mantener la sostenibilidad fiscal sobre la base del único gran prestamista que hoy tenemos como aliado, que es el Fondo Monetario Internacional. Y aquí hay que ser claro. La gente dice, la opción ve al fondo. ¿Cuál en el mundo del 2025? ¿Cuál? China, que está en su propio problema de aranceles con Estados Unidos. Rusia, que tiene su propio problema para terminar un conflicto con Ucrania. ¿Quién? Es que estamos en una etapa donde si como país nos hacemos, generamos una visión económica conjunta y en buena hora que haya una constituyente para discutir aquello, sí, realmente no vamos a tener el desarrollo necesario, ni en federalismo, ni sin federalismo. La realidad es que hoy la necesidad de crecer económicamente, ¿sí?, requiere que todos pongamos el hombro. Todos, un solo país. Doctor Lino Castanero, gracias por su análisis, su presencia y su propuesta, porque no se ha quedado en diagnóstico, sino en formular una salida. El gobierno debe estudiar si esa es la más adecuada. No volverse soberbio ni triunfalista por lo bien que lo ha hecho hasta ahora. El manejo del paro ha sido adecuado y prudente. No me atrevería a llamarlo exitoso, puesto que no puede haber éxito sobre un par de muertes, desgraciadamente, sobre el secuestro de militares, sobre el exceso del uso de la fuerza, pateando a una persona indefensa por 5 o 6 de ellos que tienen que ser identificados, el atentado a una caravana presidencial, el bloqueo de alimentos y de gas para poblaciones enteras por parte de sus coterráneos allí mismo, en fin. Pero no hay que perder de vista el origen. No solo es una facción de la CONAIE, es un fraccionamiento del Ecuador, de aquella gente resentida, acomplejada, que nunca superó la conquista, que nunca superó la presencia de España aquí y hasta ahora quieren venganza y no justicia, y de otra que, amparados en esa plataforma, siendo mariateguistas, marxistas, ambientalistas, izquierdistas, comunistas, todos ellos camuflados de justicieros, se embarcan en la protesta para conseguir lo que por otra vía el Ecuador les ha dicho 3 veces que no. En las últimas elecciones, 3 veces los hemos derrotado, pero no los hemos vencido. Son esos los que están atrás de esto, junto con la minería ilegal, junto con el crimen organizado, junto con otro tipo de mafias y junto con GATS,
que a propósito de penuria económica se embarcan en derrocar el gobierno. Eso quiere la dirigencia intelectual de este paro, basado en un reclamo que debió ser puntual y ha devenido en las injusticias seculares que tiene el sistema político en el Ecuador, con el respaldo del cardenal Cabrera, que dice que, textual, hay que eliminar la delincuencia común y la delincuencia organizada. Textual. ¿En dónde? En el Vaticano. Si se acuerdan los casos de delincuencia que han habido allí, de uno y otro tipo. Bueno, yo, al contrario de mis invitados, creo que el federalismo es una opción que hay que discutir. Y en coincidencia con mis invitados, en cambio, pienso que es muy prudente atender su llamado a un diálogo con las bases y las organizaciones que no plegaron, más allá del que han tenido en sus comunidades, en una mesa abierta y pública para que se vea que sí hay predisposición de atacar problemas seculares, empezando por lo urgente. Buenas noches. Vera a su manera. Llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Deja que Windham haga de tu historia un recuerdo eterno. Hotel Windham Guayaquil, Puerto Santana. ¿No sabías que hay un coffee spot aquí? Sí, así que sé como Allison. Y ven a Pharmacies Orellana y aprovecha tu día, que para celebrar con un cafecito, ahí está Pharmacies. El bono raíces está pensado para apoyar a las familias rurales agropecuarias que más lo necesitan. Recuerda, Ban Ecuador es el agente pagador autorizado de este incentivo. Infórmate por los canales oficiales. No te dejes engañar. Repórtalo a denunciarraíces@mag.gov.es. Sportbet, donde la mejor jugada la haces tú. Ahorra y gana más de $100,000 en premios con Banco Bolivariano. Tú puedes ser uno de los 100 ganadores. Por cada $30 que ahorres y mantengas en tu cuenta, acumulas oportunidades para ganar increíbles premios. Un carro MG, 10 premios de $5,000 en efectivo. Y además puedes ganar un televisor todos los días. Ahorra y gana hoy. Ambienza, construyendo la nueva ciudad donde todos ganamos. Ecuador, número 1 con Ambienza.